Buenas tardes a todos. Una vez más, les agradecemos a todos por seguir la secuencia de ponencias del curso Manejo Ambulatorio en Pacientes con COVID-19. Y en conmemoración al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, nos acompañan dos grandes mujeres profesionistas del área de la salud con especialidad, llenas de conocimiento y con el ánimo de informar a nuestros compañeros en formación, así como a quienes ya ejercen en el área clínica y a la población en general. Hoy tenemos nuestra séptima y octava ponencia en vivo vía Facebook. Mi nombre es Carla Narváez y junto con mi compañero Carlos Tafoya somos encargados de coordinar los eventos del día de hoy. El día de hoy nos vemos muy privilegiados de contar con la presencia de la doctora Itzel Iraíz González Aparicio, quien se encuentra con nosotros para brindarnos sus conocimientos acerca del tema síntomas neurológicos, anosmia, disgausia y otras complicaciones. Y antes de comenzar con esta ponencia y ceder el micrófono a la doctora, nos complace presentar algunos de todos los logros académicos que ha tenido a lo largo de su trayectoria. La doctora cuenta con una licenciatura en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con un posgrado de Geriatría en la sede Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga. Ella es orgullosamente egresada de la UNAM, con certificación por el Consejo Mexicano de Geriatría y alta especialidad en geriatría neurológica de la sede Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Dr. Salvador Subirán. No está de más mencionar que somos tan afortunados de tener a una ponente con amplio conocimiento en el área como lo es la doctora Itzel. Es por ello que sin más damos inicio a esta ponencia y recuerden que al final del tema vamos a contar con una sesión de preguntas y posteriormente vamos a continuar con nuestro programa con el tema de abordaje nutricional en pacientes con COVID-19. Y bueno, sin más preámbulos, doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros y le cedo la palabra. Buenas noches a todos. Mi nombre es Itzel Iraíz González Aparicio y el día de hoy les voy a compartir el tema de síntomas neurológicos, anosmia, disgausia y otras complicaciones. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Bueno, sí, doctora. Empezamos. Recordando que el virus SARS-CoV-2 pues, ha infectado a más de 105 millones de personas y ha matado a más de 2.300 millones en todo el mundo. Por tal motivo es el el fin de este curso, conocer un poco más de esta patología. Si bien conocemos que todas las complicaciones pulmonares van a ser sumamente importantes y profundas, el sistema neurológico también se va a ver afectado significativamente. Se ha demostrado que un tercio de todos los pacientes que presentan COVID van a tener o presentar alguno de los síntomas neurológicos ya muchas veces descritos. Hay síntomas neurológicos particulares como la cefalea, la disgeusia, la anosmia, muy característicos de esta patología. A su vez, hay complicaciones como son eventos vasculares cerebrales agudos, encefalitis, síndrome de Guillain-Barré, encefalopatía hemorrágica necrotizante aguda y linfocitosis hematofagítica. De estas, vamos a enfocarnos a las más frecuentes por el tema del tiempo. Primero, como para conocer cómo esta enfermedad afecta al sistema nervioso central, recordemos que hay muchos tipos de coronavirus previamente descritos, en los cuales se ha conocido algo que se llama neurotropismo, que es la afición hacia áreas del sistema nervioso central. En general, se considera que la invasión del sistema nervioso central del SARS-CoV-2 es a través de tres grandes vías, como es la directa a través de la barrera hematoencefálica. Esto se debe a que el virus entra o tiene una gran afinidad hacia los vasos sanguíneos y a través de esta va a atravesar la barrera hematoencefálica. Otra vía es a través de la vía del nervio olfatorio, esto a través del bien ya conocido
bien conocido afección a través de la enzima convertidora de angiotensina 2 y de la proteasa TMPRS2. Recordemos que estas dos enzimas guardan una gran particularidad para afectar en general a todo el sistema del cuerpo humano. Otra vía a través de la cual existe una infección o afección, perdón, del SARS-CoV-2 es a través de la inflamación, recordando que existe una gran cantidad de descarga de citoquinas que destruyen la barrera hematoencefálica y a su vez van a activar a células gliales y van a provocar una gran inflamación y esta cascada va a destruir al sistema nervioso central. Se sabe que a través de la enzima convertidora de angiotensina 2 se va a ver una afección a través del cerebro. Esto porque existe una gran expresión de esta enzima en el sistema nervioso central, como es en el bulbo olfatorio, en la sustancia nigra, en los ventrículos, en la corteza posterior singular, en la corteza motora, en el giro medial temporal y en el bulbo raquídeo. De tal manera que se ha descrito que que esta enzima va a tener gran afinidad a las neuronas, a las células de la microglía, a los astrocitos y a los oligodendrocitos. Entonces, de esta manera, al existir estos receptores a nivel del sistema nervioso central, específicamente en estas áreas, pues el virus va a tener ese sitio de afección. Se sabe que en general las manifestaciones clínicas neurológicas se van a presentar en cierto porcentaje. Por ejemplo, se han hecho diferentes descripciones en las cuales estas manifestaciones se han mostrado en el 36.4% en lo que fue una corte de la afección en China. Por su parte, España reportó en un estudio denominado ALBA-COVID, registró que de todos esos pacientes que ingresaron a la hospitalización, el 57.4 llegó a tener algún síntoma neurológico. En el caso de los pacientes que se encontraban en una corte de Nueva York, también se encontró que todos los pacientes que ingresaban a la UCI presentaban cerca del 21% manifestaciones neurológicas, por lo cual la afección neurológica es importante de conocer. Dentro de los síntomas neurológicos que más conocidos o descritos son la anosmia, que se ha descrito que se presenta del 5 al 38% de los pacientes que tienen COVID. La presentación clínica no está tan determinada debido a que principalmente todos los pacientes que han sido registrados son pacientes hospitalizados, no pacientes en ambulatorio, y cortes nuevas han encontrado que la anosmia es de gran predominio hasta del 80%. También otros síntomas es la digeusia, que se presenta del 6 al 32%, la cefalea del 30 al 41%, mareos, convulsiones, fatiga, mialgias, alteraciones de la conciencia, encefalopatía, ataxia y evento vascular cerebral en un 3%. Vamos a empezar a hablar de algunos de estos síntomas para que se entienda un poquito mejor. En general, de las dos cortes que les comentaba, la que fue de China, de Wuhan, la primera en reportarse, se encontró que de las principales alteraciones neurológicas en ese estudio fueron las mialgias, las disgeusias y la somnolencia. De estas se consideraba que existía mayor presentación de estas mismas en pacientes que tenían síntomas leves comparados a los que tenían síntomas severos. Dentro de las manifestaciones, aparte de las neurológicas, se encontraban algunas neuropsiquiátricas, como son el insomnio y la depresión, siendo el insomnio la de mayor predominio y en segundo lugar la depresión. En la corte española se encontró todo paciente hospitalizado con diagnóstico de COVID. Dentro de los síntomas más frecuentes fueron los mareos, presentándose de forma más frecuente en los pacientes con síntomas leves, y en segundo lugar quedó los trastornos del olfato y del gusto. En general se puede decir que
La presentación de los síntomas neurológicos va a variar dependiendo del tipo de síntoma del que estemos hablando. Encontramos que en general de todos los síntomas neurológicos se van a presentar al tercer día de haber iniciado con los síntomas respiratorios. Se ha descrito que el 60% de estos pacientes va a presentar algún síntoma neurológico desde el primer día. Se considera también que por tiempo de evolución, la persistencia de los síntomas van a ser aproximadamente hasta 17 días. Hay algunas descripciones que lo corren hasta 33 días. En el caso de los síntomas del sistema nervioso periférico, el promedio de días de presentación va a ser aproximadamente 17 días. Como vemos aquí en el cuadro, de acuerdo a las más comunes descritas, se encuentra el promedio de días en las que se presentan estos síntomas, encontrándose que la mayoría de las complicaciones, sobre todo del sistema nervioso central, se van a presentar más o menos a partir del tercer día. Para entender cómo se producen estos síntomas, vamos a basarnos en este cuadrito, en el cual recordemos que para que el SARS-CoV-2 infecte o afecte al sistema nervioso central, va a ser a través de vía directa, vía nerviosa, vía hemática y vía inflamatoria, como previamente ya lo habíamos comentado. Dentro de esa neuroinvasión, una vez que ya se realizó o que el SARS-CoV-2 ya invadió el sistema nervioso central, lo que va a producir en el sistema nervioso central como efecto indirecto, una vez ya entrado al sistema, es la producción de hipoxia, hipertensión, coagulopatía y lesión inflamatoria. El conjunto de estas afecciones van a producir las alteraciones neurológicas, produciendo un empeoramiento de la enfermedad que previamente tenían, si tenían una enfermedad neurológica, o la presentación de alguna afección cerebral nueva, como es un evento vascular cerebral, una infección o encefalopatía tóxica, una meningitis viral o encefalitis, o síndrome de Guillain-Barré. La forma que se desencadenan todas estas alteraciones neurológicas van a ser ya sea que el paciente se vaya a recuperar, que fallezca o que tenga a la larga una complicación crónica. Empezamos con la cefalea. La cefalea es un síntoma neurológico muy frecuente reportado en pacientes que tienen COVID. Se presenta aproximadamente del 8 al 41% de todos los pacientes que tienen COVID. Se considera que la cefalea es uno de los síntomas neurológicos con más persistencia después del alta hospitalaria o de ya no ser positivo. Y se considera también en algunos estudios que se hicieron que la cefalea era un predictor de que la duración de la enfermedad de COVID iba a ser menor. Se encontraba que todo paciente que tenía cefalea, la duración o estancia intrahospitalaria era menor comparada a los pacientes que no tenían cefalea. La cefalea en pacientes que tienen COVID se caracteriza o se considera de una intensidad moderada, de una localización holocraniana y frontal en algunas ocasiones. La mitad de los pacientes aproximadamente presentan una presentación de localización frontal. Se considera que es de tipo opresiva en su mayor porcentaje. Y de la duración de la cefalea se considera que es constante y en la tercera parte de los pacientes se encontró que duraba menos de 4 horas la persistencia del dolor. Se considera también que la cefalea con tratamiento sintomatológico normal de una cefalea básica se trataba y la eficacia del tratamiento o el resultado del tratamiento era a su resolución en el 60% de los pacientes. En el caso de la anosmia, es un signo muy llamativo y destacado últimamente en la infección por SARS-CoV-2, debido a que se ha considerado que este síntoma nos va a ayudar a discernir entre los pacientes que tienen una infección respiratoria viral de otra etiología. El inicio se considera de la anosmia que es repentino y predecido por la tos. Puede ser en todas sus variantes, ya sea solamente reducción de algunos olores o completamente la pérdida del olfato. Se desarrolla en promedio de 4.4 días después de la infección. La duración promedio de la anosmia es de 8.9 días y se considera un síntoma inicial y de probabilidad
para su detección. Se han hecho algunas asociaciones entre la presencia de anosmia y la forma de probabilidad de encontrar positiva la PCR, encontrándose que todo paciente que tenía anosmia le daba 10 veces más riesgo de ser positivos en la prueba. Por lo tanto, últimamente se ha considerado como un síntoma predictor de gran probabilidad de detección. ¿Y cómo se produce la anosmia? Recordemos la afinidad que tiene el SARS-CoV-2 a los sitios neurológicos que previamente comenté. Aparte de eso, se considera que la producción o la forma en la que se produce la anosmia es a través de la inflamación del tejido nasal, un daño directo en los receptores olfativos, esto debido a que se ha encontrado que existen muchos receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 a nivel de todo lo que es la cavidad nasal. Por tanto, este neurotropismo del centro olfatorio también va a producir que la anosmia sea más frecuente en estos tipos de pacientes infectados. Además, que hay una gran producción de edema y neurodegeneración parcial a nivel de todo lo que es el sistema olfatorio, por lo cual produce la anosmia. En el caso de la disgeusia, esta está asociado a alteraciones del olfato también. Se considera que ambas van de la mano. Algunas revisiones consideran que la presencia de la disgeusia está relacionada con la pérdida del olfato porque ambas vías están conectadas. Sin embargo, se ha encontrado que el mecanismo de la producción de la disgeusia es a través de la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2 en la cavidad oral, pues al hacer algunos estudios en ratones se ha encontrado que en la cavidad oral hay muchos receptores. Se ha encontrado también en humanos que las células epiteliales de la lengua y las glándulas salivales van a tener gran expresión de esta enzima y por lo tanto al tener esta gran expresión de esta enzima, pues va a tener mayor predominio del ingreso del SARS-CoV-2 a ese nivel y al mismo tiempo va a producir inflamación, lo que va a alterar la percepción de los sabores. Se ha encontrado que las principales alteraciones de los sabores van a ser el agrio, salado y dulce. La duración de este síntoma es aproximadamente de 7 a 14 días. Estos fueron los síntomas más frecuentes en pacientes ambulatorios. Ya también existen algunas complicaciones neurológicas, no tan frecuentes como los síntomas neurológicos, pero importantes para ser detectados en todo paciente que tenga COVID. La forma en que estas complicaciones van a dar a lugar es a través de las lesiones, a través del daño de las citoquinas por la cascada inflamatoria que se desencadena, por el daño directo producido en las áreas específicas en las cuales hay receptores de esta enzima convertidora de angiotensina 2, la hipoxia, y a través de lesiones de las fibras nerviosas. Dentro de las complicaciones más importantes está la enfermedad cerebral vascular, la encefalitis, la Guillain-Barré y también la interacción con algunos medicamentos, sobre todo los antivirales. En el caso de los eventos cerebrovasculares, la complicación más común y frecuente del COVID-19 se va a presentar entre el 1 al 3% de todos los pacientes, por lo cual su incidencia es baja, pero sí es de las más frecuentes y más graves. Se considera que la forma en que un evento vascular cerebral se va a desarrollar es a través de inflamación, de hipercoagulabilidad, de vasculitis y de lesión miocárdica. Dentro de las lesiones que se pueden encontrar están la hemorragia intracerebral, el accidente cerebrovascular isquémico y la trombosis venosa cerebral. La más frecuente de estas, que llega a ser hasta del 3% de los pacientes, es el accidente cerebrovascular isquémico, siendo menos del 0.1% la presentación de la hemorragia intracerebral y de la trombosis venosa cerebral. Los síntomas de los eventos cerebrovasculares se han descrito que inician 10 días después de los síntomas respiratorios y
se ha descrito que las personas más vulnerables para presentar eventos vasculares van a ser los adultos mayores de 60 años, diabéticos, hipertensos, la hiperlipidemia, los pacientes que tengan hiperlipidemia, enfermedad vascular. Así también se ha encontrado que por la alta hipercoagulabilidad que tienen todos estos pacientes, va a estar en estrecha relación el aumento de algunos marcadores bioquímicos para determinar o predecir un evento vascular cerebral, como son dímeros D, ferritina, PCR, TP, antígeno lúpico y anticardiolipinas. Dentro de estas se ha considerado que la elevación de los dímeros D es un gran predictor para la presencia o el desarrollo de eventos cerebrovasculares. Se considera que dentro de los vasos más frecuentes son los de mayor calibre, principalmente la arteria cerebral media, la arteria cerebral posterior y la carótida interna. La sintomatología o la presentación de esta enfermedad va a depender del lugar donde se haya ocurrido la lesión. Por lo tanto, para el diagnóstico es importante una exploración neurológica completa y apoyados de una imagen. Se ha descrito principalmente que en imágenes de resonancia magnética funcional que existe una gran hipoperfusión frontal, lo cual hace que la mayor parte de las lesiones se encuentren a nivel del lóbulo frontal, como observamos en esta imagen. Vamos a encontrar pues que son lesiones hipointensas en sitios más sugerentes, donde se encuentra la arteria cerebral media, la posterior y la carótida interna. Otra complicación es la encefalitis. Este es un proceso inflamatorio que requiere que se evidencie a través de la presencia de pleocitosis y la elevación de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Considerando que en el contexto de esta pandemia es difícil obtener o realizar una punción lumbar, por lo cual ahorita podemos respaldarnos a través de una resonancia magnética o una tomografía, sin olvidar que uno de los datos más importantes es la exploración clínica. Dentro de las manifestaciones clínicas más frecuentes para sospechar de encefalitis tenemos que exista una confusión, irritabilidad, alteraciones del estado de conciencia, rigidez de cuello o convulsiones. Se ha descrito que para la presencia de encefalitis, estos síntomas han sido los más frecuentes en el diagnóstico de encefalitis. También se ha descrito que la encefalitis representa menos del 1% de los pacientes que tienen COVID, pero sí llegan a presentarlos. Hasta el momento no existe un tratamiento específico para la encefalitis, pero se han enfocado a mantener una reducción del edema cerebral a través de esteroides. Se considera que la encefalitis es una entidad poco frecuente y hasta el momento no se ha esclarecido completamente cómo es la fisiopatogenia, por lo cual se considera que en general todas las vías por las cuales se invade el sistema nervioso central son las mismas vías con las que se produce la encefalitis. Lo que encontramos en las imágenes de resonancia magnética van a ser hiperintensidades en imágenes ponderadas principalmente en T2 y las que se han descrito de los pacientes que tienen encefalitis con COVID van a ser en corteza frontal y en la corteza temporal, como observamos aquí en las imágenes. Diferentes hiperintensidades, pero en T2. También en el caso de la meningitis, los síntomas o manifestaciones clínicas son exactamente iguales a las de un paciente con meningitis de tipo viral o bacteriana y se va a caracterizar por un reforzamiento meningio en las imágenes por resonancia magnética. También existe una gran frecuencia de la encefalopatía y de delirium, uno de los temas como más hablados en este tipo de pacientes, son alteraciones del estado de la conciencia. Recordemos que la encefalopatía es un proceso patobiológico en el cerebro que generalmente se desarrolla durante horas o días, que va a ser fluctuante y puede manifestarse como un cambio en la personalidad, en el comportamiento, en la cognición, en la conciencia. Dentro de la cognición, las áreas más afectadas han encontrado que es la atención y las alteraciones ejecutivas. Dentro de las más frecuentes, de las encefalopatías van a ser el delirium o el estado de coma. Los mecanismos para la producción de la encefalopatía van a ser en conjunto multifactoriales, como lo es también en el delirium, como es la inflamación,
la presencia de algunos o uso de algunos fármacos, las alteraciones metabólicas de las cuales el COVID tiene grandes características y la gran complicación que presenta por la hipoxia los pacientes que tienen ya lesión pulmonar. Se considera que toda encefalopatía en paciente COVID va a representar el 7% de los pacientes y algo muy importante, que presenten una encefalopatía o delirium no va a estar relacionado con la gravedad de la patología. Es decir, si un paciente tiene delirium, no vamos a considerar que es porque está muy grave, recordando que que es multifactorial y no solo la presencia de la infección va a producir el daño a nivel del estado de la conciencia. Se considera que la encefalopatía es más prevalente en los adultos mayores. Recomendaciones para el manejo de forma general en estos tipos de pacientes, sobre todo en el delirium. Las guías NICE van a recomendar principalmente el uso de haloperidol, de melatonina y de desmedotomidina. En general, de acuerdo a la intensidad de la agitación que presente el paciente, va a ser el grado de inicio de tratamiento que se le puede ofrecer. Se considera que cuando ya existe ya la presencia completa de delirium, lo más recomendable es el uso del haloperidol, pero con mucha precaución por las interacciones con algunos otros medicamentos para que no prolonguen el QT. Se considera que hay que iniciar de 0.5 a 1 miligramo vía oral o eligiendo otra vía dependiendo de cómo encontremos al paciente. Para prevenir este tipo de encefalopatías en sus diferentes niveles, lo importante es reorientar diariamente al paciente, manejar el dolor, evitar medicamentos que vayan a potenciar, como son el uso de benzodiazepinas, opioides. Así también vamos a tratar de evitar que exista una retención urinaria, porque es uno de los problemas que se ha encontrado que producen más delirio en este tipo de pacientes, y sobre todo no sujetar a los pacientes, que eso potencia aún más el delirio en un estado de agitación. Otros antipsicóticos que se usan para el delirium, recomendados para pacientes con COVID, es la risperidona y la quetiapina. En el caso de Guillain-Barré, recordemos que es una poliradiculopatía agudizada que se caracteriza por una habilidad simétrica y rápidamente progresiva de las extremidades. Va a tener también una reflexia en la exploración física, síntomas sensoriales y en algunos pacientes va a existir debilidad facial. Existen múltiples variantes, por el tiempo pues no se pueden describir, pero es algo importante que todo paciente que encontremos con este tipo de síntomas, pues empezar a hacerle un protocolo de estudio, como normalmente se hace en cualquier paciente que tiene una manifestación de este tipo, como es el Guillain-Barré. Realmente esta patología es muy poco frecuente, la descripción es menos del 0.01% de los pacientes, de los casos reportados es uno en cada estudio. Otra alteración que se ha encontrado es la encefalopatía necrotizante aguda. Esto es un trastorno neurodegenerativo progresivo poco común que se caracteriza por múltiples áreas simétricas de edema y de necrosis del sistema nervioso central. Esto se caracteriza por diferentes alteraciones neurológicas, desde confusión, agitación, irritabilidad y hasta la imagen de una resonancia o de una tomografía es donde encontramos que se trata de una encefalopatía necrotizante aguda. Esta alteración está asociada a la liberación descontrolada de citoquinas y es sumamente rara. En general, podemos decir que los síntomas neurológicos y sus complicaciones para tratamiento o manejo general se tiene que dar, número 1, tratamiento sintomatológico, tratamiento para edema cerebral, con antiinflamatorios, esteroides, para convulsiones, los normales que se utilizan como tratamiento para todo paciente que presenta alguna convulsión. Delirium ya lo comentamos, el manejo de dolor, todo es tratamiento sintomatológico. Tratamiento básico recomendado para el COVID es el tratamiento más importante porque recordemos que COVID-19 va a producir una gran inflamación y tiene diferentes vías de lesión a diferentes niveles del sistema en general. Por lo tanto, lo más importante es tratar de forma básica el COVID en todo paciente que tenga síntomas neurológicos. No olvidar
que todo paciente con sospecha de alguna alteración neurológica se siguen los protocolos tradicionales. No se obvian nada, todo sigue normal en el tratamiento de evento vascular cerebral. Guillain-Barré o entre otro encefalitis u otra patología van a seguir exactamente igual. Y no olvidar el uso de los anticoagulantes para evitar esta hipercoagulabilidad y evitar eventos vasculares. Es importante que se detecte, que una vez detectada una complicación a nivel neurológico, se debe remitir al especialista. Se ha hablado bastante también de las posibles secuelas que existe a nivel del sistema nervioso central. Hasta ahorita, a largo plazo, no han sido descritas. Lo que sí han sido descritos son síntomas persistentes neurológicos o síntomas persistentes en general, dentro de las cuales lo más importante a nivel del sistema nervioso central, pues es la presencia de anosmia, de fatiga y de mialgias. Se considera también que algunas manifestaciones van a seguir hasta 2 semanas después de haber sido remitida la enfermedad. Se esperan que no solo las manifestaciones neurológicas, también psiquiátricas, como la ansiedad y la depresión. Se ha hablado también por el mecanismo de lesión que produce el SARS-CoV-2, que a la larga puede producir deterioro cognitivo. Se ha relacionado con la enfermedad de Parkinson, sobre todo a su progresión o a su presentación temprana, más que al desarrollo de la enfermedad como tal. Así también la esclerosis múltiple, y se ha creado la teoría de que se podría presentar también una mayor incidencia de enfermedad de Alzheimer en estos pacientes debido a la fisiopatología de la infección. Como conclusiones, recordamos, pues esto no acaba todavía, que las manifestaciones neurológicas son frecuentes en esta enfermedad, principalmente la cefalea, la anosmia y la disgeusia en 1/3 de los pacientes. Se desconocen las implicaciones a largo plazo y recordar que el tratamiento base es lo más importante. Hay que identificar y reconocer la presentación de las manifestaciones neurológicas y es primordial para evitar complicaciones. No olvidar que todos los protocolos tradicionales de cualquier enfermedad neurológica como evento vascular cerebral va a seguirse sin ningún cambio, así como su tratamiento. Y eso es todo. Ya me pasé. Muchísimas gracias, doctora. Ahora vamos a dar inicio a nuestra sesión de preguntas, así que les pido que por la transmisión vayan haciendo las preguntas para que aquí las vayamos resolviendo. La primera pregunta, doctora, es: ¿por qué hay casos de que pacientes que hace un mes tuvieron COVID sigue persistiendo la anosmia o la disgeusia? Porque existe una lesión a nivel sobre los receptores, tanto que existen en la cavidad oral como en la olfatoria, directamente por inflamación, es decir, existe daño ya y lesión a nivel de estos receptores, por eso continúa y persiste hasta más tiempo la sintomatología, porque sigue inflamado e intenta recuperarse, pero ya existe un daño. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es: ¿paciente con más de 5 meses con anosmia puede recuperar el olfato de forma normal y cuándo sería? En general se ha descrito que cuando es muy persistente quiere decir que sí hubo una lesión ya no recuperable, no se llega a recuperar el 100% de la olfacción, pero en la mayoría de los pacientes se espera que sí, cerca del 90% de los pacientes sí, y existe hasta 2 o 3 meses de recuperación. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es: ¿hay alguna terapia de rehabilitación para la anosmia? En general no, porque son daños al nervio olfatorio y es reactivar estos receptores, y lo que se hace es únicamente estimular a través de olores fuertes para tratar de activarlos nuevamente. Muy bien, doctora. La siguiente pregunta que nos dicen es: buenas noches. Para la depresión y ansiedad, ¿la melatonina podría estar indicada y qué dosis? Y también para el insomnio, ¿se podría indicar?
La melatonina está más indicada en el insomnio para pacientes que tienen COVID y para pacientes en general, debido a que en la depresión no nos va a ayudar por el mecanismo de acción del medicamento comparado al, porque regula más el ciclo vigilia-sueño, donde participa más la melatonina, por tanto, sí va a servir en el insomnio y ayuda también, o la teoría de usarla ahorita es por sus efectos sobre la inflamación. Ok, doctora. La siguiente pregunta que nos dicen es, para la ansiedad, ¿qué manejo sugiere? Para la ansiedad, en general, primero se inicia con algún tratamiento ansiolítico normal que utilizamos en los pacientes que no tengan COVID. No hay Buenas ninguna noches. indicación para utilizar Perdón, algún otro. ¿Sí? Ok, Bueno, también es importante, sí. perdón doctora que la interrumpa, buenas noches, que perdón. más adelante, Por interrumpir, va a haber una ponencia la próxima semana, el lunes, acerca de salud mental, en donde se van a responder todas las dudas de depresión y ansiedad en relación a COVID y el abordaje que se hace muchas veces en consulta. Entonces, pues, igual están invitados este día. Perdón por interrumpir. gracias doctora. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles se pueden considerar síntomas residuales y cuál sería su duración? Va a depender del tipo de síntoma, como les mostraba un cuadrito al inicio de la plática, va a depender de la intensidad de la lesión que se haya tenido. Por ejemplo, un EBC, pues si tuvo un infarto, las secuelas van a ser importantes y van a perdurar aún más, comparados a los que solo tuvieron cefalea, que la cefalea va a durar aproximadamente hasta 33 días máximo en algunas descripciones. Obviamente no se ha podido describir a todos los pacientes, pero pues va a depender del tipo de síntoma del que estemos hablando. En general, todos los síntomas pueden ser residuales, no hay uno que no lo sea. Ok, doctora. La siguiente pregunta es, ¿sirve dar flucasona nasal? De acuerdo a algunos reportes, no sirve para revertir el síntoma, no, sí para liberar la producción de moco, sí llega a funcionar, pero como tal no está indicado y no se recomienda. Muy bien, doctora. La siguiente pregunta es, ¿por qué están contraindicadas las benzodiazepinas? En los pacientes que no tienen delirium, se ha encontrado que las benzodiazepinas aún alteran el sistema nervioso central y llegan a producir alteraciones a este nivel y potencian el delirio, sobre todo el delirio hipoactivo. Además, el mecanismo de acción a nivel de varios centros no está recomendado para utilizarlo en este tipo de pacientes. Muy bien, doctora. Ahora, ¿se tiene que dar seguimiento a síntomas neurológicos como la anosmia y qué tratamiento recomendaría? Para la anosmia, como les decía previamente, sí se debe de seguir al paciente, sobre todo cuando es persistente. Y la segunda es intentar, primero es el tratamiento con COVID, porque es lo que va a quitar en general los síntomas. Todas las revisiones han descrito que el tratamiento como tal es la base para que se reduzca la inflamación y todos los mecanismos que conllevan al resultado de esta sintomatología. A su vez, el uso de estimulantes, de olores, ha beneficiado a muchos de estos pacientes para la recuperación del olfato, pero un tratamiento médico como tal, no hay. Ok, gracias, doctora. La siguiente pregunta que hacen es, ¿qué medicamentos podemos dar para la cefalea? Para la cefalea, en primer lugar, se recomienda el uso del paracetamol, que es uno de los mejores medicamentos para utilizarlo en este tipo de pacientes. Hay mucha controversia con el uso de ibuprofeno, sin embargo, los últimos análisis han
evidenciado que no existe ningún problema en utilizar, sobre todo paracetamol e ibuprofeno para la cefalea. Son de los dos tratamientos recomendados. Ya cuando hay pacientes que la intensidad es aún más profunda, pues se puede utilizar algún antidepresivo como la amitriptilina. Muy bien, doctora. La última pregunta sería, ¿se han reportado de casos a través de membrana timpánica? ¿Esta infección entendería que se da a través del nervio vestíbulo coclear? No, eso es más por lesión, por invasión directa del conducto auditivo. Pero en general, de las infecciones o de las lesiones neurológicas, las dos descritas únicamente que son de afección a través de esta vía es la olfatoria y la de gusto. Ok, doctora, pues muchísimas gracias por tan interesante ponencia. Y antes de dar por finalizado el tema, no sé si le gustaría dar algunas palabras. Bueno, pues como recomendación, una vez que hayan identificado alguna alteración neurológica, no solo realizar hay que remitirlo con algún especialista porque algunas complicaciones son muy importantes, sobre todo en los eventos vasculares. No hay que dejar los protocolos normales de cualquier patología neurológica porque muchas veces por el temor de la infección o pensar que va a ser de forma diferente, no. También una recomendación muy importante es el uso de los anticoagulantes, siempre basados en el seguimiento que ya ha sido recomendado, sobre todo en pacientes de alto riesgo que tienen elevación de dímeros D, ferritina, que son los pacientes que tienen mayor alto riesgo de presentar algún evento vascular cerebral. Ok, de verdad, doctora, le agradecemos mucho por estar el día de hoy con nosotros y también muchísimas gracias a todos los que vieron la transmisión el día de hoy. Y ahora vamos a continuar con nuestro programa y le cedo la palabra a nuestro compañero Carlos. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por la invitación y hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Continuando con nuestro programa, damos inicio con nuestra octava ponencia del curso. Nos vemos privilegiados de contar con la presencia de la licenciada en nutrición Marina Orozco Corona, quien se encuentra con nosotros para brindar sus conocimientos acerca del tema abordaje nutricional en pacientes con COVID-19. Pero antes de comenzar con esta ponencia y ceder el micrófono a la licenciada, nos complace presentar algunos de sus datos académicos. Licenciada en nutrición por la Universidad de Guanajuato. Diplomado en Educación Terapéutica en Diabetes por la Universidad de Guanajuato. Maestría en Nutrición Clínica por la Universidad del Valle de Atejamac. Diplomado en Administración en Hospitales y Servicios de Salud por la UNAM. Maestría en Salud Pública por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. Recuerden que al final de nuestra sesión tendremos una sesión de preguntas y respuestas, por lo que es importante que las vayan formulando. Sin más, damos inicio a esta ponencia. Licenciada Marina, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos. Me siento muy honrada de estar aquí con ustedes a través de la Comunidad Educativa Mexicana en Ciencias de la Salud. Este tema habla sobre todo sobre lo que estamos viviendo hoy en día, lo que es la situación de COVID. ¿Qué está pasando en este momento? Principalmente en aquellas personas con un estado de nutrición extremo, podemos llamarlo ya sea un proceso de desnutrición o alguna problemática como la obesidad y todas las complicaciones que va a implicar el tener un contagio con este virus de SARS-CoV-2. La siguiente, por favor. Gracias. Cuando conocemos las manifestaciones clínicas de COVID-19 con respecto a su riesgo en individuos que ya tienen obesidad o tienen algún problema de desnutrición, sabemos que esta combinación genera muchos cambios, principalmente, como lo vemos aquí en la imagen, cambios en la disfunción metabólica, alteraciones inmunológicas, inflamación en los adipocitos, ¿sí?
si bien el adipocito es la célula más pequeña del tejido graso, y también esta parte física, que va desde una disfunción pulmonar, un cambio en la adiposidad visceral y también una disminución en la actividad física. Como bien sabemos que esta relación que tiene este tipo de parámetros con las comorbilidades, en este caso hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, alguna hiperlipidemia e inclusive la enfermedad renal, este cuadro creo que representa muy bien las manifestaciones clínicas y los mecanismos por COVID-19 y el riesgo que tienen aquellos individuos que presentan obesidad. A medida que se van conociendo estas manifestaciones clínicas, van a dar lugar a un riesgo mayor de hospitalización, a un riesgo mayor a aquellas unidades como la unidad de cuidados intensivos, a un incremento en la mortalidad y afectaciones ligadas al sistema inmunológico. Este es uno de los artículos más recientes, me parece muy interesante, y también este artículo habla sobre los mecanismos fisiopatológicos, donde explican la mayor virulencia de COVID-19 en aquellos pacientes que presentan obesidad. El tejido adiposo en aquellas personas con obesidad, principalmente visceral, puede servir como un reservorio para que este virus permanezca ahí debido a sus altos niveles de expresión de la enzima convertidora de angiotensina, perpetuando esta propagación de este virus a otros órganos. Por eso hay daño en otros órganos. La obesidad es un denominador común de condiciones coexistentes que van a estar asociados con algunos factores, por lo que va a estar vinculado a peores resultados en el COVID-19. Esta obesidad también va vinculada a lo que es una enfermedad grave por coronavirus, especialmente en pacientes jóvenes. Debemos entender que pacientes con SARS-CoV-2 y obesidad están comprometidos a una función respiratoria que precedió de la infección. Por eso, estos pacientes con obesidad tienen una función respiratoria donde la obesidad abdominal puede ser prominente, específicamente aquí en hombres. Hay varios artículos en donde se ve que los hombres son la población más afectada, o incluso grupos vulnerables como aquellas mujeres embarazadas, pacientes con inmunosupresión o adultos mayores, generando que esta obesidad vaya a propiciar una compresión del diafragma, los pulmones y la capacidad torácica. Se sabe que la obesidad como tal es un problema de salud pública, es una enfermedad. A veces cuesta un poco de trabajo reconocer por parte del personal de salud, por parte de la persona que lo padece, que realmente está padeciendo una enfermedad. Se sabe que esta obesidad causa una inflamación crónica que es de bajo grado, donde va a haber un aumento de citocinas proinflamatorias que van a estar circulando y van a desempeñar un papel muy importante, sobre todo cuando ya hay un contagio, porque genera peores resultados en el tratamiento de COVID-19. Aquí les muestro una imagen de las formas graves de COVID-19 que también se asocian con una alta adiposidad visceral. Podemos apreciar en la imagen que la grasa que está ubicada como la grasa subcutánea es la que va a estar situada entre la piel y la pared abdominal. Este tipo de grasa no es de alguna manera nociva. La grasa que está rodeando a los órganos abdominales se le llama grasa visceral, por lo que esto se le considera la peor grasa porque está vinculada a problemas patológicos como diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Una forma sencilla de evaluar la grasa visceral es realizar la antropometría. El licenciado en nutrición tiene que estar capacitado en la toma de peso, en la toma de circunferencias, entonces tiene que llevar una evaluación completa para poder saber qué porcentaje de grasa visceral tiene ese paciente.
Recientemente se publicó un artículo sobre el exceso de grasa visceral o el índice de masa corporal alto. Esto se asocia con factores de COVID-19 grave. Este receptor de COVID-19, como va a generar un problema del síndrome respiratorio agudo severo, se expresa a niveles más altos en aquellas personas que tienen una grasa visceral mucho mayor que en la grasa subcutánea. La acumulación de grasa visceral predice mejor la gravedad del resultado en comparación con la grasa subcutánea o el índice de masa corporal, por lo que la grasa visceral se puede considerar un desencadenante de citocinas proinflamatorias, aunado a que, como tal, la obesidad ya genera un problema de inflamación. En comparación con aquellos adultos que no tienen exceso de peso, que tienen un estado de nutrición normal, los adultos, los riesgos que puede tener un adulto con obesidad se duplican. ¿Sí? Las probabilidades de experimentar lo que es una insuficiencia respiratoria puede ser hasta 4 veces más alta. Y el ingreso a la unidad de cuidados intensivos también se vuelve mayor. Cuando se le diagnostica con COVID-19, este paciente debe de llevar un tratamiento de nutrición. Bueno, entendemos que de alguna manera la alimentación debe ser una alimentación correcta, con las 6 características que involucra: completa, adecuada, inocua. Sin embargo, queremos solucionar o buscar solución ya una vez que tenemos alguna enfermedad. Entonces, es importante tener esa evaluación, es importante que el paciente con COVID-19 y que presenta alguna alteración nutricional sea valorado por un nutriólogo clínico que sea especializado, y para que lo pueda orientar y pueda tener esos requerimientos energéticos, proteicos, de vitaminas y minerales adecuados para ese momento de infección. Las personas que tienen cualquier grado de obesidad van a tener un riesgo mucho mayor a enfermar de COVID-19, por lo que toda persona con obesidad y COVID-19 cuidadosamente debe ser evaluado, tener un seguimiento, sobre todo para prevenir o tratar el deterioro del cuadro clínico que presente en ese momento, debido a la infección, particularmente con respecto al inicio de la insuficiencia respiratoria. Este es otro estudio, al final vienen las bibliografías, pero este es otro estudio donde se puede ver que se realizó un frotis genético en el tejido adiposo, donde los niveles de la enzima convertidora de angiotensina son más elevados, donde se puede apreciar que se intensificó la capacidad del virus para poder entrar a las células. Niveles más elevados del índice de masa corporal y glucosa son los factores de riesgo más relevantes en estos pacientes, principalmente en aquellos pacientes que ya están intubados. Pueden dar lugar a una mortalidad muy alta. Una posible explicación es que al inicio los pacientes con obesidad que ya tienen ciertas comorbilidades como diabetes, hipertensión, además de que hay factores inmunitarios, van generando una tormenta de citoquinas típica de COVID-19 grave, aumentando la morbimortalidad. Y aquí podemos ver que pacientes con obesidad tienen más carga vírica y el virus puede permanecer por más tiempo en ese tejido visceral. Así, pacientes con índice de masa corporal menor a 25 tardaron aproximadamente 14 días en su recuperación completa, por lo que aquellos pacientes que tenían un estado de nutrición con sobrepeso se incrementaron los días aproximadamente a 17 días, y aquellas personas que tuvieron un índice de masa corporal mayor a 30 tardaron alrededor de 19 a 20 días en su recuperación. Aquí vemos la importancia de mantener un estado de nutrición adecuado, ¿sí? No hay que tratar de solucionar las cosas en el momento. Esto se trata de constancia, de crear un hábito, de tener ahora sí que seguir las recomendaciones tanto médicas, nutriológicas, porque la salud, pues bueno, yo creo que es el tesoro más preciado que tenemos, ¿verdad? Con salud podemos realizar cualquier actividad,
Sin embargo, aquí a nivel mundial sabemos que la obesidad cada vez va en incremento y es un problema de salud pública y sería adecuado que cada quien pusiera su granito de arena para poder tomar mejores decisiones respecto a la alimentación que llevamos en casa de manera individual y colectiva. Pero bien, ¿qué está pasando con el estilo de vida? Nosotros, ¿qué podemos hacer en este momento para poder identificar estos riesgos respecto a nutrición? Sabemos que como tal la obesidad, el COVID genera un estado proinflamatorio, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones que nosotros estamos llevando a cabo como de manera individual? ¿Sí? El sedentarismo, la baja actividad física, pasamos más tiempo viendo la televisión, los trabajos generalmente son más de oficina. La nutrición no la podemos llevar adecuadamente, incluso porque hay periodos de inanición donde hay personas que solamente llevan a cabo dos comidas al día, dejando periodos muy prolongados sin alimento. Entonces, esta ingesta energética excesiva también contribuye a tener un problema de peso. La comida rápida, cada vez por accesibilidad, tenemos más tiendas cercas, entonces elegimos los alimentos que nos generan más bienestar, con más azúcares, con azúcares añadidas, con sodio, con glutamato monosódico. Incluimos bebidas azucaradas que sabemos que es una bomba de azúcar prácticamente para nuestro cuerpo y nos va generando ese problema de peso, diabetes, hipertensión. Y esa ganancia de peso, hay que sumarle, tenemos vicios como el tabaquismo, el alcohol, incluso la privación del sueño, ¿sí? Somos personas que quizá nos desvelamos mucho, no hay el descanso necesario, el estrés, la ansiedad, la depresión, estos estilos de vida poco saludables van a llevar a un estado proinflamatorio, aunado a que ya en el COVID-19 hay un estado de inflamación y de igual manera en obesidad. ¿Qué podemos hacer nosotros? Manejar un estilo de vida antiinflamatorio incluye lo que es el ejercicio, la actividad física, que la misma obesidad tenga un cambio intensivo en este estilo de vida, donde se enfatice el consumo bajo de azúcar añadida o bien la dieta mediterránea, donde nos habla mucho de frutas, verduras, grasas saludables, nueces, el uso de aceite de oliva, el té verde, por ejemplo, como antioxidante. Ver que no podemos modificar nosotros, por ejemplo, la genética, pero sí puedo modificar, dejar de fumar, hacer ejercicio, mejorar mi dieta, controlar mi peso y tener el equilibrio si ya tengo una enfermedad crónica subyacente. Entonces, yo creo que estos pequeños cambios que a lo mejor podemos llevarlo a cabo día con día, sería una buena alternativa para tener un mejor estado de nutrición. Lo que les comento de manera individual, pero sería mucho mejor que se hiciera de manera colectiva, incluso empezando por nuestras familias, para poder tener un mejor estado de nutrición. Bueno, aquí encontré otro artículo que habla sobre dieta antiinflamatoria. Este artículo, bueno, decirle antiinflamatoria sería como un extremo, así es llamada por la literatura. Sin embargo, sabemos que existe también una pirámide moduladora de inflamación. En este artículo vemos que se utiliza un patrón de alimentación que es la pirámide, donde se incluyen alimentos más saludables. Lo que comentaba puede ser aceite de oliva, algunas frutas, verduras. Sabemos que frutas y verduras contienen antioxidantes, vitaminas, minerales. Y estos patrones dietéticos tradicionales son mediterráneos como asiáticos. Aumentar la ingesta también de alimentos beneficiosos, el uso también de grasas saludables como el aceite de oliva, el aguacate, reducir o minimizar los alimentos que van a desencadenar inflamación y bien el uso de ciertas frutas o verduras, sobre todo en la enfermedad de COVID.
También nos habla sobre alimentos de origen marino, sobre el uso de pescado, de salmón, que puede ser una buena alternativa también. Y esto va a atenuar y mitigar todos estos procesos inflamatorios crónicos que van a estar asociados a estas enfermedades crónicas y que van a generar más complicaciones si no lo tratamos adecuadamente o a tiempo. Estos son algunos de los artículos más recientes que hemos encontrado sobre alimentación y nutrición. La información que se obtiene de estas diapositivas se obtuvo de estos artículos y de la bibliografía que aparece al final de esta presentación. Con todo gusto la podemos dejar aquí para que ustedes, si quieren, revisarlo con más calma. Y vamos a pasar a la siguiente. Gracias. La medicina convencional también trata la inflamación crónica. Aquí van a empezar a prescribir ciertos antiinflamatorios, algunos esteroides, sobre todo para bloquear las reacciones inmunes del cuerpo. La dieta, esta es la pirámide que les comentaba, la dieta es moduladora de inflamación crónica de bajo grado. Aquí se observa que también pueden utilizarse, entre las frutas que se pueden utilizar son frutos rojos, puede ser frutas con vitamina C, en este caso lo que es naranja, mandarina, toronja, guayaba, por ejemplo. El uso de vegetales, ¿sí? Más o menos 3 veces al día en una cantidad abundante. El uso de semillas, nueces, almendras, cacahuates por la cantidad de proteína que tiene, el omega 3 que contiene, al igual que el uso de los aceites vegetales como el aceite de oliva. Y bien, esta pirámide enfatiza que al final aparece lo que es una copa, entonces hay que reducir el consumo de alcohol. O sea, el consumo de alcohol también tiene ciertos efectos a nivel en el organismo. La dieta antiinflamatoria está cambiando, se reducen estos alimentos que inflaman o que generan una inflamación como tal y se cambian por alimentos moduladores. Quise resumir aquí en esta tabla algunos aspectos importantes de alimentación, ¿sí? Hay que evitar lo que son, de preferencia, cuando ya un paciente está contagiado con COVID y tiene alguna complicación. Sabemos que el COVID puede generar tos, fatiga, dolor de cabeza, todo lo que ya vieron en las sesiones pasadas. Sin embargo, depende aquí mucho del paciente. Hay pacientes que, un ejemplo, presentan tos y los lácteos y el exceso del consumo de estos productos también se ve relacionado con la mucosidad. La leche y sus derivados son alimentos completos, son saludables y convenientes. Sí deben ser incluidos en la dieta o diariamente. Sin embargo, también pueden generar mucosidad. Y esta mucosidad generalmente va a aparecer como una consecuencia de algún proceso inflamatorio, en este caso la tos, puede ser fiebre, puede ser dolor, y este exceso de mucosidad es el síntoma predominante. Es uno de los más molestos, puede tener un aspecto líquido, pero es incómodo para el paciente. Entonces, en esta situación, el uso de lácteos también puede generar más mucosidad y por lo tanto una congestión nasal, que aparece como consecuencia de la inflamación de esta membrana de la mucosa. Entonces, es importante también evitar lo que son los embutidos, sobre todo por la cantidad de sodio que contienen, por el almidón también que puede contener, y evitar lo más que se pueda azúcares. A veces incluimos, añadimos a los tés lo que es la miel natural, el azúcar natural, porque pierden también estas personas el apetito. Entonces, el consumir los líquidos en forma de té, sienten un bienestar pues mayor. Sin embargo, a pesar de que también la miel es un alimento natural, sigue siendo azúcar. Entonces, aquí lo más recomendado es el uso de frutas. A través de las frutas vamos a obtener azúcar, 2 porciones de fruta al día, 3 porciones de verdura abundante, ¿sí? Abundante a lo mejor más o menos 600 gramos entre cada alimento,
el uso de tés sin endulzar. Aquí la literatura también nos muestra de los que tienen mayor beneficio, puede ser la canela, el té verde, de cúrcuma y de manzanilla, pero sí se enfatiza no más de 2 tés al día, ¿sí? Y hacer una rotación. Por ejemplo, si el día de hoy escogimos una tacita de canela y una tacita de té verde, el día de mañana lo vamos a rotar por una taza de cúrcuma y una taza de manzanilla. También estos pacientes por los fármacos que están utilizando y por los problemas gastrointestinales que también puede generar, el uso de probióticos es una buena opción para poder mitigar como esa molestia que tienen. Cada recomendación de probióticos, de multivitamínicos, del uso de vitamina D, de vitamina C, va a ser muy específico. No todos los pacientes necesitan suplementación. Sí, para esto deben ser valorados. Se pueden hacer recomendaciones como las que estoy mencionando. Sin embargo, no se pueden automedicar hasta que tengan una valoración nutriológica. Y la hidratación, que también es muy importante. La hidratación, más o menos un paciente con COVID requiere de 2 a 3 litros diarios de agua natural. ¿Sí? No estamos hablando de aguas de fruta, es agua natural, y esto nos va a ayudar también a diluir un poquito lo que es el moco, en este caso del flujo que tengan, de la tos. Entonces esto nos ayuda. También hay alimentos mucolíticos. En el caso del ajo, la cebolla, están indicados cuando hay un exceso de mucosidad. Esto genera un efecto expectorante y mucolítico. Tiene esta propiedad de poder disolver o destruir la mucina. Sí, la mucina, bueno, sabemos que es un mucopolisacárido y va a ser el principal constituyente del moco. Entonces, esto nos ayuda a que esté menos espeso y tengamos menos molestia. Es aconsejable además llevar lo que es una dieta rica en líquidos, que puede ayudar a eliminar estas mucosidades, propiciar un ambiente húmedo. También podemos hacer uso de humidificadores, y de este modo se puede conseguir que tengamos menos molestias y un mejor tratamiento. Como bien, este es otro artículo. Hay diferentes teorías de cómo es esta intervención dietética para mejorar lo que es COVID-19, pero también se hace énfasis en el uso de ácidos grasos omega 3. Esta modalidad terapéutica va a reducir lo que son ciertas citoquinas proinflamatorias, como la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Van a reducir la inflamación, van a mejorar ese daño pulmonar que ocurre después de la infección, y además el consumo de lo que es el omega 3, podemos ver incluso la suplementación con ciertos o alimentos, incluir ciertos alimentos como lo muestra la tabla de flavonoides, polifenoles y vitamina C. ¿Sí? Sabemos que los polifenoles lo podemos encontrar en el brócoli, en las manzanas, la vitamina C en naranjas, limón, los flavonoides también en naranjas, algunos frutos rojos y algunos vegetales. Estos polifenoles tienen gran importancia porque son compuestos antioxidantes y van a destacar por luchar contra los radicales libres en nuestro organismo. Los radicales libres son agentes que van a causar un desgaste de nuestras células y se producen a consecuencia de nuestro metabolismo. Ok. Es un proceso importante también. Bueno, esto va ligado a la diapositiva anterior, donde se ha demostrado que los lípidos también forman lo que es la estructura de la membrana celular, y se ha demostrado que los lípidos son potentes moduladores de la respuesta inflamatoria. El hecho de sustituir aquellos ácidos grasos omega 6 por los ácidos grasos omega 3 va a alterar la composición de la membrana celular. Entonces, esta diapositiva va muy ligada a la anterior. Algunos lípidos en la dieta
lo que les comentaba, van implicados en el metabolismo celular, tienen ciertas funciones. Una vez que nosotros los consumimos, pasan a formar parte de los fosfolípidos en las membranas del organismo. Sabemos que los lípidos también son llamados grasas. Aquí tenemos algunas imágenes donde lo podemos obtener: el aguacate, el aceite de oliva, lo que son almendras, nueces, cacahuates, incluso algunos pescados que tienen un poquito más de grasa. En el caso del salmón, también contienen ciertas cantidades de lo que es el omega 3. Esta diapositiva nos habla de lo que son, cómo se dividen las grasas. No es lo mismo, actualmente no es lo mismo consumir una grasa saturada a una grasa insaturada. Aquí podemos apreciar que se dividen en saturadas, insaturadas. Lo que las hace saturadas es que a temperatura ambiente se vuelven sólidas. Tal es el caso de la margarina, de las mantequillas, por ejemplo. Cuando son líquidas a temperatura ambiente, en el caso del aceite de oliva, va a tener un mejor efecto a nivel como antioxidante, y todo lo que son los omega 6 y los omega 3 van a ser distintos desde el punto de vista de su estructura y funcional también, dando origen a productos con diferente actividad biológica. Si vemos los monoinsaturados, principalmente el ácido oleico, que viene siendo el aceite de oliva, es el de mejor elección, y un exceso de estos va a inhibir la síntesis del otro, por lo que se recomienda tener un tratamiento de nutrición adecuado con las cantidades adecuadas de omega 3. Okay. Los efectos de los ácidos grasos: si bien esta propiedad ha permitido la aplicación de estos ácidos grasos en la reducción de los síntomas y en la disminución de la incidencia de enfermedades inflamatorias crónicas, todo lo que son los ácidos grasos poliinsaturados como el omega 3 van a ejercer efectos adversos al aumentar la susceptibilidad inmune del individuo, principalmente en aquellos que se encuentran en riesgo de sepsis o pacientes que están inmunocomprometidos frente a la infección promovida por algún microorganismo patógeno. Aquí hay algunos compuestos que van a tener efectos inmunomoduladores, como la glutamina, arginina. Aquí podemos resaltar los ácidos grasos, donde incrementan niveles circulantes de inmunoglobulinas, de interferón gamma, va a mejorar la función de los neutrófilos y va a aumentar un porcentaje de linfocitos T, que nos van a ayudar también para este proceso. Recientemente vemos cómo mejorar nuestra alimentación, sobre todo para el sistema inmunológico. El impacto clínico que tiene el consumo de la vitamina D3 sobre la inflamación, la respuesta inflamatoria, el síndrome de estrés y la propia infección, se ven ayudados por lo que son las vitaminas C, la vitamina D, E, zinc, selenio y ácidos grasos omega 3. El omega 3, bueno, sabemos que es un modulador de citocinas. La vitamina C y la vitamina E también van a generar ciertas respuestas inmunomoduladoras, con beneficio en enfermedades infecciosas. Esto sí, hay muchos artículos donde se especifica que tiene estos efectos inmunomoduladores, y el consumo de vitamina D también va a tener un efecto positivo sobre la inflamación. Los componentes clave prácticamente de esta dieta son este tipo de vitaminas, y están bien establecidos sus funciones con beneficios en las enfermedades de este tipo, principalmente infecciosas. También tenemos otra publicación reciente sobre el consumo de proteína de alto valor biológico. Aquí podemos ver lo que es el virus de SARS-CoV-2. Hay algunos efectos antiinflamatorios con el consumo de proteína de alto valor biológico, el uso del hierro, el selenio, para poder combatir este virus.
Sus beneficios potenciales van a mejorar la enfermedad y sobre todo la estancia hospitalaria, que este paciente no llegue a un hospital y mucho menos a un proceso de intubación. Hay recomendaciones para la población en general que nos van a dar como cierta pauta para poder tratar a estos pacientes. Sin embargo, falta un protocolo para el paciente posinfección, porque nosotros debemos seguir tratándolo. Este paciente va, a pesar de que están en menor proporción estos síntomas, este paciente debe de llevar un tratamiento de nutrición posinfección. Entonces, aquí vemos prácticamente estos efectos que tienen en la función inmune también, de lo que ya hablábamos de la vitamina E, el hierro, el zinc, el uso de las vitaminas. Y entonces, la siguiente, por favor. Aquí tenemos un resumen, es un recuadro donde ponemos el nutrimento y la recomendación durante la infección. Aspectos clave en este manejo nutricional en estos pacientes con COVID-19 nos van a ayudar a tener una respuesta para estar combatiendo a este virus. Ver que estos nutrimentos van a tener un efecto potencial y van a disminuir esta severidad para la enfermedad, mejorando su estancia hospitalaria, podemos ver diferentes recomendaciones que se pueden otorgar a la población. ¿Cómo las vamos a poder identificar cuando ya está como tal la infección? Este recuadro nos va a dar la pauta para ver cómo tratar a los pacientes, ¿sí? Hay que recordar que cada paciente es totalmente diferente, o sea, las recomendaciones pueden ser generales, la dosis es distinta, pero cada paciente se trata como un paciente individualizado. Todavía falta mucho estudio, lo que les comentaba, para poder ver cómo se va a tratar un paciente post-infección. Pero aquí lo más importante es seguir nutriendo a este paciente. Un paciente cuando ya está infectado necesita un aporte energético hasta de 35 a 37 calorías por peso ideal. Las proteínas incrementan hasta 1.5 gramos por peso ideal. Entonces, este paciente hay que ver estrategias porque no tiene hambre, porque se le va el apetito, porque tiene malestar. Entonces, hay que hacer uso también de algún tipo de suplemento adecuado en ese momento para esa valoración que se le realizó, que también le pueda ayudar a lograr esa cantidad energética que él requiere y el aporte proteico para que no vaya a tener una depresión muscular y ese paciente se encuentre con el mejor estado de nutrición para poder combatir esta infección. Entonces, aquí vemos que el primer nutrimento es la vitamina C, de 1 a 2 gramos por día. Hay diferentes marcas. Lo que les comento, es importante estar bien asesorados con algún especialista en nutrición para que les pueda decir cuál es el suplemento más indicado para esta enfermedad. La vitamina D también podemos ver que son 10,000 unidades durante algunas semanas. Seguido van a ser 5,000 unidades. Y posteriormente vemos lo que es la vitamina E, 200 unidades internacionales por día, también el selenio, el gluconato de zinc, que también tiene una función importante, el hierro, sulfato ferroso, el omega 3, principalmente vemos 1,500 a 3,000 miligramos por día de EPA y DHA, y multivitamínicos para poder suministrar los requerimientos de nutrimentos. Como tal, la dieta en un proceso el consumo de los alimentos a través de la dieta en un proceso de enfermedad, sabemos que esta absorción no se da adecuadamente, por lo que sí es importante suministrar los requerimientos de nutrimentos a través de un multivitamínico, de acuerdo al 100% de lo que marca la ingesta diaria recomendada para edad, para sexo de esa persona. Esto que beneficia a lo que es una dieta lo más completa y lo más correcta que se pueda. Me gustaría comentar también, además de lo que estamos hablando, del estilo de vida. Este estudio es un estudio británico
donde se vio que las personas con el virus tienen un 30% aproximadamente más probabilidades de ser hospitalizados que las que tenían un peso saludable. Esto va aunado a lo que ya comentaba al inicio del estado de nutrición de aquellos pacientes que presentan sobrepeso u obesidad, van a tener mayor riesgo a ser hospitalizados. Las personas con obesidad tenían el doble de probabilidades comparados con aquellas personas con un peso saludable, y el ejercicio moderado también, yo creo que es importante mencionarlo porque creo que va de la mano la dieta y el ejercicio, y este ejercicio moderado va a reducir mucho las probabilidades de que una persona infectada sea hospitalizada. La actividad física, ahorita por la situación que vivimos, debe ser socialmente distanciada, puede ser una buena intervención, nos va a ayudar a tener una protección inmunológica y también nos va a ayudar a tener una pérdida de peso en aquellos pacientes que tienen un estado de nutrición con obesidad. Hay que hacer ejercicio también porque va a disminuir el riesgo de que una persona que ya es infectada sea hospitalizada, y también nos ayuda a reducir ciertos riesgos de afecciones crónicas relacionadas con el exceso de peso, como cuáles generar un problema de diabetes, de hipertensión, de enfermedad renal, por ejemplo. Entonces, creo que también van de la mano. Pero, ¿qué podemos reflexionar de todo esto? Creo que proporcionar nuevos conocimientos sobre nuestra comprensión de esta prevalencia, de la etiología, de los posibles mecanismos de COVID-19, puede ser crucial para nosotros definir ciertas medidas de prevención, atención clínica y ciertas estrategias de tratamiento. ¿Sí? Lo que les comento, el tratamiento debe ser individualizado. No hay una receta como tal para decir, este paciente necesita lo mismo que mi vecino, por ejemplo. No, son tratamientos individualizados. ¿Sí? Cada organismo es distinto, entonces creo que las personas más vulnerables, en este caso con enfermedades crónicas, embarazadas, adultos mayores, estas personas que presentan obesidad, este problema que presentan hiperinflamación secundaria a la inflamación, que ellos ya padecían, si se contagian con el virus, pues obviamente va a ser un caos con este proceso de inflamación. El entorno proinflamatorio, ya lo que mencionábamos, es una tormenta de citoquinas, va a generar una hipoxia severa, puede generar la muerte, y esta inflamación crónica va a generar un estado inmunoinflamatorio. También algo importante que se ha visto en pacientes con COVID es que son pacientes con hiperglucemia. Entonces, si la glucosa está arriba de los parámetros normales, en un paciente que presenta alguna patología agregada, esa hiperglucemia se ve con más detalle. Entonces, se asocia a un mayor riesgo de mortalidad. El estado hiperglicémico se va a relacionar con alteraciones de inmunidad, va a tener un mal pronóstico ese paciente, sobre todo también va a tener infecciones a nivel del tracto respiratorio y una alta morbimortalidad. Casi la mitad de los pacientes que están hospitalizados con COVID no tienen un diagnóstico previo de diabetes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que somos personas que a lo mejor no nos sentimos mal, pero no tenemos la cultura de hacer estudios preventivos. Sí, me voy a hacer un estudio para ver cómo estoy, y si salgo bien, bueno, a los 6 meses me lo vuelvo a realizar. Son pacientes que no tienen un diagnóstico, pacientes que viven con diabetes y que no saben que están con esta patología. Entonces, estos pacientes se ve que tienen unas hiperglucemias prácticamente descontroladas, y es un predictor independiente de mortalidad. Lo que menciona el artículo es a los 28 días. Entonces, moderarnos en el consumo de carbohidratos, moderarnos en el consumo de alimentos que tengan grasas saturadas, que contengan más sodio, que contengan más azúcares. Creo que es un buen momento, creo que esto nos da pie para ser un buen momento donde
tengamos la cultura de acudir al nutriólogo, de preocuparnos un poquito más por nosotros. A veces no valoramos, a veces no vemos que tenemos gastos innecesarios, le damos prioridad a otro tipo de compras, entonces creo que la salud lo vale todo. Entonces, eso es lo que podemos reflexionar respecto a la pandemia. Sin embargo, dentro de nuestras conclusiones, podemos agregar que todos los nutrimentos siempre van a tener algunas propiedades antiinflamatorias, ¿sí? Algunos van a tener algunas propiedades, antitrombóticas y otros van a generar una propiedad antioxidante. Esto nos puede ayudar para prevenir o atenuar las manifestaciones inflamatorias, vasculares que se asocian a COVID-19, personas vulnerables en nuestra sociedad como embarazadas, personas con enfermedades crónicas, inmunosuprimidos, son personas con alto riesgo de infección. Entonces, deben al menos mantener su estado de nutrición. Si ya tengo un problema de obesidad, de sobrepeso, perdón, ya no seguir incrementando hasta llegar al punto de presentar obesidad. Creo que es un buen momento para, ahora sí, tomar cartas en el asunto y ver esta importancia de la nutrición, ¿sí? Sabíamos que la nutrición, su importancia es clara. Sin embargo, el papel que tiene el nutriólogo en esto que estamos viviendo es muy importante a nivel poblacional, ¿sí? Y a nivel de salud pública. El gobierno nos está apoyando con la información proporcionada sobre la higiene de manos, el uso correcto de cubrebocas, la sana distancia, el salir lo menos posible más que a lo necesario. Pero también creo que es muy importante motivar y alentar a cada una de las personas, sobre todo a ser conscientes que debemos de tener una alimentación correcta, una alimentación saludable, una alimentación que vaya complementada con actividad física o ejercicio y también orientación sobre la higiene personal para poder evitar este tipo de contagios o complicaciones. Yo agradezco la invitación nuevamente. Les dejo mis redes sociales para cualquier duda o aclaración. Y al final, lo que les comentaba, tienen todas las bibliografías por si alguien quiere indagar un poquito más en los temas. Y prácticamente de mi parte sería todo. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada. Ahora debemos iniciar con la sesión de preguntas. La primera pregunta. ¿La vitamina D, C y el zinc ayudan aún en el plan terapéutico de los pacientes con COVID? Sí, creo que el uso de alimentos ricos en vitaminas C, D y E siempre va a ser importante. Ahorita, bueno, lo hablamos de COVID, pero creo que cuando uno lleva un tratamiento nutricional, aún sin tener algún contagio o alguna infección, se supone que eso entra como parte de una dieta correcta. O sea, que el paciente reciba todos los nutrimentos adecuados acorde a su edad, a su peso y a su estado fisiológico en el que se encuentra. Entonces, no todos van a ser candidatos si se refiere a suplementación, no todos son candidatos. Hay que ver, hay que hacer una valoración, una historia clínica para poder indagar más sobre el paciente y ver si ese paciente requiere un suplemento extra aparte de la alimentación que está llevando. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuáles alimentos se recomiendan durante la etapa inflamatoria del COVID y en los primeros 4 días? No hay algún artículo que mencione por tiempo, sin embargo, sí se mencionan los alimentos que acabamos de ver en la presentación. En este caso, el uso de omega 3, el uso de vitamina C, zinc, hierro, incluso el uso del calcio también es una buena opción, pero no hay un artículo o varios artículos en donde mencione por días cuáles son los nutrimentos que se requieren. Sin embargo, sí se mencionan el uso de estas vitaminas que les menciono y el uso también de la hidratación constante en este tipo de pacientes. Gracias. Nos pregunta Ignacio Gutiérrez sobre un caso de un paciente culturista y un tratamiento con ciclo de esteroides anabólicos.
con una dieta de 300 kilocalorías. Pregunta sobre el riesgo. ¿Cuál es su opinión? En un paciente, ¿me lo puedes volver a repetir, por favor? Es en un paciente culturista y en tratamiento con ciclos de esteroides anabólicos, con una dieta de 3.000 kilocalorías. ¿Cuál es su opinión sobre el riesgo que presenta? Yo creo que más que nada este paciente, tenemos muy poca información en lo que me mencionas. Este paciente debe ser valorado. Muchas veces nos llevamos por las recomendaciones que nos dan incluso en los gimnasios, entonces creo que debe existir una valoración para ver en qué condiciones se encuentra esta persona para poder darle una mejor recomendación y una mejor orientación nutricional. Gracias. Siguiente pregunta. En pacientes que se encuentran en recuperación de la enfermedad refieren mucha fatiga, astenia y adenemia. ¿Qué alimento sugiere? Como es un paciente que tuvo, bueno, que está en un proceso inflamatorio, dentro de los alimentos que se sugieren son alimentos ricos en proteínas, principalmente de aminoácidos de alto valor biológico, ¿sí? Que incluyen los aminoácidos que son esenciales. Entre ellos podemos encontrar el huevo, el pescado, podemos encontrar pollo, también puede ser, incluir un poco de leguminosas, también frijoles, lentejas, garbanzos, el uso de soya, lo que les comentaba del uso de verduras, 3 verduras, pero que fueran abundantes, por ejemplo, almuerzo, comida y cena, incluir verduras abundantes, 2 frutas al día, entre las frutas más ricas en vitamina C, bueno, encontramos naranja, guayaba, mandarina, el huevo también nos aporta lo que es la vitamina D, ¿sí? Aunque estemos retirando en algunos pacientes lo que es los lácteos o los derivados lácteos, el huevo también tiene un buen aporte de vitamina D, aunado a que estos pacientes también que están a nivel intradomiciliario también deben de tener un poco de, incluso hasta en la ventana, o sea, sin necesidad de abrir la ventana, tiene que asolearse un poquito en ciertos horarios para producir un poquito más de vitamina D. Entonces, estos alimentos, frutas, verduras, de los que menciono, alimentos ricos en proteína, cereales principalmente sin grasa, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Arroz, tortilla de maíz, tortilla de nopal, el uso de alimentos ricos en fibra, ¿sí? Que completemos la cantidad de fibra que son 25 a 30 gramos por día. ¿Qué otra cosa? Pues de manera general, lo que les comento, si no hay como una receta como tal para decir esto es lo indicado, cada paciente es individual y cada paciente puede ser una persona sana y pueden ser muchos que tengan alguna patología, entonces hay que considerar eso. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Recomienda la suplementación de glutamina para evitar el catabolismo por la infección? Reitero nuevamente, la suplementación de glutamina sí puede ser un buen, puede ser una buena opción, sin embargo, me vería muy precipitada si digo que sí. Vuelvo a lo mismo, tiene que ser valorado ese paciente, o sea, ese paciente hay que ver en qué condiciones llega, en qué condiciones, incluso hasta en las consultas virtuales, hay que revisar, para evitar estos contagios, podemos hacer consultas virtuales donde se pueda verificar cuáles son las molestias, cuáles son los síntomas que tiene ese paciente y cuáles son los signos para poder dar un mejor tratamiento y que sea más asertivo. Gracias. ¿Cuál es la diferencia de dar vitamina C, D y E en alimentos y en suplementos y tratamientos? ¿Y cuál es su recomendación? Ok, el uso de la suplementación depende del sistema inmunológico que tenga el paciente, de la condición, en este caso, de su estado de nutrición. Si es un paciente que está depletado, que su masa muscular es muy baja, es un paciente con desnutrición,
seguramente ese paciente va a tener más riesgo. Entonces, hay ciertas guías en donde se maneja que si un paciente que tiene desnutrición está hospitalizado, hay que valorarlo en ese momento con ciertos tamizajes para valorar si ese paciente requiere una suplementación extra. Si es un paciente que presenta obesidad y que el paciente consume alimentos que no estaban dentro de lo recomendado, pues yo creo que no va a requerir una suplementación de vitamina C, de vitamina E, de la vitamina D. Hay muchas marcas, pero hay que revisar que realmente, por ejemplo, en el caso del omega, de tantas marcas que, bueno, que son comerciales, hay que revisar que realmente sea el omega 3 natural, que no sean grasas o aceites como añadidos. Gracias. Sí. ¿Hay alguna presentación en el mercado que contenga las recomendaciones de las vitaminas y minerales que debe ingerir un paciente con COVID asintomático? Precisamente lo pasé en una diapositiva en donde les estoy poniendo las recomendaciones de las vitaminas en el paciente que está contagiado. Lo pueden ver igual en la presentación sin problema. Hablaba sobre la vitamina C, sobre la vitamina D. Déjame buscar la tablita, si quieren se los vuelvo a comentar. Estos nutrimentos, en este caso micronutrimentos como la vitamina C, es 1 a 2 gramos por día. La vitamina D, pues bueno, se puede empezar de 10,000 unidades durante algunas semanas y posteriormente 5,000 unidades y se pueden ir aumentando. Sin embargo, lo que sí es primordial es de que nuestra dieta contenga alimentos de los que se mencionaron, que en este caso es la vitamina C, D, E, selenio, zinc, hierro, el omega 3 y algún multivitamínico. Sí, a veces el plan de alimentación en procesos de enfermedad no va a poder asimilar por completo y puede ser adecuado el uso de algún suplemento. Con valoración. No pueden suplementarse autosuplementarse prácticamente, no, tiene que ser valorado porque también hay algunas vitaminas, principalmente las liposolubles como la vitamina D o la vitamina E, que pueden generar toxicidad en alguna cantidad excesiva que estén consumiendo. Muchas gracias. Por nada. Última pregunta. ¿Cómo debe ser la alimentación post-COVID? Lo comenté también durante la sesión. La alimentación post-COVID, no hay artículos hasta el momento donde se mencione. Ahorita la literatura está, no hay prácticamente, pero creo muy conveniente que la alimentación debe ser en base a lo que ya hemos comentado como nutriólogos, lo que es una alimentación correcta, ¿sí? Esta alimentación correcta debe ser inocua, debe ser con las características prácticamente de que sea suficiente para las necesidades de cada persona. Inocua, perdón, me refiero a que no tenga nada que ver con algo que nos dañe o que sea higiénica. Debe ser variada, que incluya diferentes alimentos del plato del bien comer. En este caso, sabemos que el plato del bien comer tiene 3 apartados distintos: el de frutas y verduras, el de leguminosas y alimentos de origen animal, y el de cereales, cereales sin grasa, por ejemplo. Entonces, debe ser completa, que tenga todos estos nutrimentos y adecuada para la situación social, económica, cultural, religiosa. Entonces, creo que es un buen momento para ahora sí tomar cartas en el asunto y decir, bueno, ya tuve un proceso de enfermedad, un proceso que es inflamatorio, y a pesar de que deja secuelas, nuestro estado de nutrición y nuestro sistema inmunológico debe estar lo más fuerte posible para poder evitar recaídas o sufrir algún contagio nuevamente y que el estado de nutrición esté totalmente deteriorado. Creo que es un buen momento para tomar decisiones de mejorar nuestra alimentación. Gracias. Y una última pregunta, licenciada. ¿Cuál es, en su opinión,
¿Cuál es su opinión sobre la ingesta de té y cuál es la dosis que debe ingerir un paciente para no tener signos de riesgo? ¿De té? Bueno, mencionaba que la literatura, algunos artículos mencionan el uso de té 2 veces al día. Lo que les mencionaba puede ser alternado. El día de hoy puede ser una tacita de té de cúrcuma y en la noche una tacita de canela. Entonces, ahí estamos hablando que cada taza son 250 mililitros, estamos hablando de medio litro, pero 250 mililitros de un té distinto, irlos rotando para tener los efectos benéficos que pueda generar este té. Gracias. Muchas gracias por tan excelente ponencia, licenciada. ¿Gusta dar algunas palabras antes de dar por finalizado el tercer día del curso? Sí, creo que quisiera mencionar que para poder alcanzar el objetivo de tener un estado de nutrición adecuado, la nutrición dentro de la salud pública debe prestar una especial atención a la defensa, a la protección, a la capacitación de aquella persona que es consumidor de alimentos, creando pues ahora sí que un entorno favorable para poder adquirir, para poder mantener hábitos de alimentación que sean seguros y que sean saludables. Actualmente vemos la venta incluso de muchos productos de muchos productos que son ricos en sodio, en azúcares, o incluso el uso de dietas keto que no tienen algún respaldo como o alguna relación con enfermedad, por ejemplo, en COVID. Entonces, creo que sí es muy importante la nutrición dentro del ámbito de la salud pública para mejorar este tipo de complicaciones. Y una buena nutrición, una dieta suficiente, una dieta equilibrada, combinada con la actividad física, siempre va a ser un elemento fundamental de la buena salud. Una mala nutrición, lo llamamos a lo que son los extremos de desnutrición y obesidad, puede reducir la inmunidad, puede aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades y puede alterar el desarrollo físico y mental y por lo tanto reducir la productividad en cada uno de nosotros. Entonces, espero que les haya servido la ponencia. Y nuevamente muchas gracias por la invitación. Ahí están mis redes sociales por si alguien tuviera alguna duda en particular o más concreta, con todo gusto la podemos resolver. Muchas gracias. Muchas gracias. Los comentarios los intentaremos responder de manera individual para que no se quede ninguno sin responder. Ok. Estaremos el día de mañana con 2 temas de suma relevancia: riesgo cardiovascular y COVID-19. También veremos COVID-19 y tromboprofilaxis, recomendaciones para el manejo ambulatorio. Nos vemos mañana en punto de las 7 p.m. Ciudad de México. No olviden regalarnos su like y su opinión en nuestra página de Facebook. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.